Natsuo era un matón crónico hasta que sus amigos le pusieron un villano al que aplastar. Sin embargo, todo cambia cuando la misma chica se convierte en su hermanastra, quien todavía lo desea. Entonces decide mantenerlo en la familia y romperla. Una tarde, Natsuo estaba relajándose con sus compañeros de clase en el pasillo cuando apareció la persona que le gusta, Hina. Ella era una joven maestra en su escuela y Natsuo estaba dispuesto a vender su alma para que ella se fijara en él. Lamentablemente, ella solo lo vio como un estudiante, lo que dejó al chico con el corazón roto. Después de clase, uno de sus amigos sugirió ir a una fiesta, y Natsuo dijo que sí inmediatamente para dejar de pensar en Hina. Más tarde ese día se encontraron con chicas de otra escuela, y Natsuo se sintió instantáneamente atraído por una de ellas, llamada Rui. Cuando ella salió a buscar más bebidas, él la siguió y comenzó a hablar con ella. A mitad de la conversación, notó lo mucho que se parecía a su amor mayor, Hina, y de repente sintió la necesidad de irritarla. Sin embargo, ella lo interrumpió a mitad de la frase y le preguntó si quería sumergirse, y Bro dijo, «Di menos». Ella lo llevó a su casa y le reveló que quería que él realizara gimnasia de dormitorio con ella, lo que lo tomó completamente por sorpresa. Cuando él comenzó a balbucear como un idiota, ella lo interrumpió y aclaró que no le gustaba, solo quería saber a qué se debía tanto alboroto. Natsuo luego preguntó por qué no eligió a uno de los otros chicos, y ella dijo que era porque un perdedor como él no tendría las agallas para presumir de ello. De repente, el recuerdo de Hina alejándose de él pasó por su mente y aceptó que ella nunca sería suya. Entonces dijo sí a la propuesta de Rui. Más tarde esa noche, los dos se pararon en el semáforo, actuando como si nada hubiera pasado. Cuando Natsuo le preguntó si disfrutó su actuación, Rui admitió que la experiencia fue un poco normal, pero no porque fuera un perdedor sin experiencia. Ella simplemente sentía que la trama estaba sobrevalorada, y eso era todo. Antes de separarse, ella aclaró que serían extraños si alguna vez se volvían a encontrar, después de lo cual se sumergió. Al día siguiente, Natsuo se detuvo en la casa de su amigo Fumiao y arrojó la bomba que le había hecho a un extraño. Fumiao se sorprendió porque era el mismo chico que era un simple leal para la persona que le gustaba. Cuando Natsuo intentó esquivar el clásico no beso ni cuento, Fumiya lo armó con fuerza para que derramara el té. Cuando Natsuo terminó su historia, le admitió a Fumiya que sentía que había engañado a Hina, por lo que Fumiya le recordó que de todos modos nunca atraparía a Hina. Al día siguiente en la escuela, Natsuo estaba en la azotea, escribiendo su libro cuando Hina llegó y pidió ver. Se habían conocido allí hace un año cuando el viento le llevó su manuscrito, y desde entonces Natsuo había estado perdidamente enamorado de ella. También sabía que ella solo subía allí cuando estaba triste, por lo que se ofreció a hacer su oído. Hina le revolvió el pelo juguetonamente, llamándolo un suave rizo, pero también le dijo que todavía era demasiado pronto para dispararle. Luego le advirtió que no llegara tarde a su próxima clase y se alejó. Al día siguiente, durante el almuerzo, Natsuo dejó a sus compañeros de clase para ir a la azotea nuevamente y se sorprendió al encontrar a Hina allí, llorando. Ella afirmó que acababa de recordar una telenovela triste, pero Natsuo llamó al CAP. Aún así, ella se negó a decirle la verdad, diciendo que era demasiado joven para comprender los problemas de los adultos. Ante esto, Natsuo espetó, quejándose de que estaba harto de que ella siempre lo tratara como a un joven despistado. Pero el timbre de su teléfono lo interrumpió y la conversación terminó ahí. Esa noche, Natsuo fue directamente a su habitación, donde siguió reproduciendo el rechazo de Hina y la intensa banda sonora de Rui. Desafortunadamente, fue interrumpido por su padre, quien le reveló que estaba considerando casarse nuevamente. Natsuo dijo que estaba bien, ya que su madre había muerto hace 10 años. Pero antes de que pudiera volver a la repetición de la noche de las 7 maravillas con Rui, su padre reveló que su futura esposa estaba en camino, lo que provocó que Natsuo se asustara justo antes de que sonara el timbre. Afuera estaba la novia de su padre, Tsukiko, junto con sus hijas. Cuando Natsuo vio a las niñas, se quedó helado porque las hijas eran Hina y Rui. Abrumado por la conmoción, Natsuo se desmayó, dejando a todos en pánico. Later, after he regained consciousness, Hina commented on how crazy it was that he would be her brother and introduced Rui to him. Su comportamiento la hizo sospechar que ya se conocían, pero Rui rápidamente intervino, diciendo que era la primera vez que se veían. Ante esto, su madre tomó control de la conversación y se presentó formalmente a Natsu. Curioso, Natsu le preguntó qué le gustaba de su padre. Tsukiko respondió que su padre tenía integridad, a diferencia de su ex, quien la dejó por un latino malo con figura de reloj de arena.
Escuchar esto hizo feliz al padre de Natsuo, por lo que comenzó a actuar cariñosamente con ella, mientras su hijo se esforzaba por no morir de vergüenza. A medida que avanzaba la noche, Hina abrió una botella de cerveza y se bebió un vaso entero. Cuando mencionó que la cerveza era la mejor creación jamás creada, Natsuo preguntó si Zoro era su mentor. Hina se rió y le dijo que le encantaba beber con él cuando tuviera edad suficiente. Natsuo se puso nervioso y se disculpó para ir al baño antes de empezar a hacerse ilusiones. Unos minutos más tarde salió del baño y encontró a Rui esperándolo. Ella le preguntó si sabía sobre sus padres y él juró que acababa de enterarse. Rui narró cómo su mamá estuvo deprimida después del divorcio hasta que su papá vino a iluminar su vida, y agregó que ella no iba a arruinar su felicidad al revelar lo que pasó entre ellos a menos que él decidiera hacerlo. Más tarde, después de que Tsukiko y las niñas se fueran, Natsuo notó que su padre tarareaba para sí mismo y se dio cuenta de que el hombre estaba realmente feliz. Debido a eso, decidió guardar silencio sobre su aventura con Rui y le dijo a su padre que aprobaba su nuevo matrimonio. El hombre agradeció a Natsuo por su aprobación y luego reveló que se mudarían con Tsukiko y las chicas la semana siguiente. Al día siguiente, cuando Natsuo le contó a Fumeya sobre el nuevo desarrollo, el chico se cayó de la silla en estado de shock y dijo que la vida de Natsuo era como una exitosa serie de televisión. La semana siguiente, Natsuo y su padre se mudaron a la nueva casa, y Hina le dijo a Natsuo que la llamara Hina-ni, ya que ahora eran familia. Cuando subió las escaleras, se topó con Rui, quien le dijo que olvidara lo que había pasado entre ellos porque estaba cansada de la incomodidad. Más tarde, mientras la nueva familia estaba abajo, Hina salió del baño con sus planes expuestos, sorprendiendo a todos. Rápidamente se dejó caer al suelo avergonzada y se disculpó, diciendo que era la fuerza de la costumbre. Un rato después, regresó vestida, tomó una cerveza y se unió a Natsuo en la sala para mirar televisión. Pronto, ella se quedó profundamente dormida y, mientras Natsuo la miraba fijamente, recordó sus momentos juntos, pero se recordó a sí mismo que los sentimientos eran unilaterales. Entonces decidió seguir adelante, pero solo después de robarle un beso. En el momento en que se inclinó, Rui abrió la puerta y lo sorprendió en el acto. Sorprendentemente, ella no lo llamó y simplemente echó a su hermana del sofá. Natsu le preguntó por qué no estaba siendo amable y Rui le dijo que no era su primer rodeo. Antes de arrastrar a Hina fuera de la puerta, se detuvo y dijo que sabía que su hermana tenía parte de culpa, lo que lo confundió. Entonces, cuando se despertó por la mañana, todavía estaba pensando en esa afirmación. Eso fue hasta que se dio cuenta de la hora y se sorprendió al descubrir que llegaba tarde. Cuando finalmente llegó a la escuela, tenía un terrible dolor de cabeza, por lo que su compañero de clase, Yuya, le preguntó si había pasado una noche difícil. Antes de que Natsuo pudiera responder, otro compañero de clase llamado Kazuyuki vino a contarle sobre una nueva estudiante transferida y atractiva. Natsuo dijo que no le importaba, pero los chicos lo arrastraron para ver a la niña y se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que era Rui. Sintiendo sus miradas, Rui se acercó a Natsuo, justo cuando estaba a punto de mencionar que su madre le había preparado el almuerzo, y Natsuo le tapó la boca con la mano y luego la llevó afuera. Le preguntó por qué no le había dicho que se iba a transferir a su escuela, y Rui dijo que suponía que su padre lo había mencionado. Luego explicó que se transfirió porque su escuela estaba más cerca de su nuevo hogar. Esto lo llevó a decir que no quería que nadie supiera sobre su relación, pero Rui malinterpretó esto como que no quería que ella hablara con él en la escuela. Entonces ella le aseguró que ni siquiera le dedicaría una mirada, y se alejó antes de que él pudiera aclarar las cosas. Una vez que ella se fue, Kazuyuki y Yuya aparecieron con sonrisas de complicidad y comenzaron a maltratarlo, exigiendo saber por qué había mentido acerca de haberse acostado con Rui después de la fiesta, pero Natsuo juró que había dicho la verdad. Más tarde, Hina lo vio en el pasillo y le preguntó por qué su cabello se parecía al nido de un pájaro. Cuando explicó que se había despertado tarde y no tenía tiempo suficiente para peinarlo, Hina se sorprendió, ya que le había pedido específicamente a Rui que lo despertara. Ante esto, Natsuo comenzó a planear un asesinato, pero se olvidó por completo cuando Hina le dio unas palmaditas en la cabeza y lo llamó lindo. Después de que ella retiró la mano, él le pidió que mantuviera en secreto su relación entre hermanos para que sus compañeros de clase no la convirtieran en el tema más candente, y ella estuvo de acuerdo. De repente se puso nervioso y le preguntó si recordaba algo de anoche. Hina inmediatamente entró en pánico y le preguntó si había hecho algo estúpido como besarlo. Ahora fue el turno de Natsuya de enloquecer, pero él le aseguró que no tenía los labios cerrados.
Aliviada, Hina admitió que una vez había besado a una amiga cuando la golpearon y le preocupaba habérselo hecho a él. Luego prometió controlar su consumo de alcohol y se disculpó por cualquier contratiempo futuro mientras se alejaba. Más tarde, durante el almuerzo, Natsuo notó que Rui estaba sentada sola en clase, por lo que se acercó a ella para charlar. Después de aclarar el malentendido anterior, preguntó por qué sus potenciales secuaces de esa mañana no le hablaban ahora. Rui admitió que de repente dejaron de hablarle y, cuando hurgó más, se dio cuenta de que su franqueza los había ahuyentado. Luego le sugirió que cambiara la forma en que hablaba con la gente. Rui se mostró escéptica, pero Natsuo le aseguró que controlar su lengua funcionaría y se ofreció a realizar una sesión de práctica con ella. El rastro lo asó brutalmente, pero sin querer llamó la atención de sus compañeros de clase. Dijeron que pagarían para ver al dúo en una noche de micrófono abierto, pero después de ver lo que realmente estaba pasando, le dijeron a Rui que debería haber dicho que quería que seamos amigos. Al escuchar esto, Natsuo sonrió, sabiendo que su misión estaba completa. Esa noche, Natsuo accidentalmente se encontró con Rui en la bañera, por lo que cerró la puerta de golpe y se disculpó por irrumpir en ella. Rui dijo que estaba bien, recordándole que había visto todo lo que su mamá le había dado, y luego lo invitó a entrar para hablar sobre la noche anterior. Natsuo estuvo de acuerdo, pero se sentó en un taburete de espaldas para no mirar descaradamente su cuerpo. Después de un breve silencio, Rui le preguntó si había intentado besar a Hina para hacerla sentir mejor acerca de su situación con su novio. Natsuo fue tomado por sorpresa, ya que no sabía acerca de los problemas de la relación, y cuando Rui se dio cuenta de esto, le dijo que lo olvidara y salió de la bañera. A la mañana siguiente, durante el desayuno, sus padres anunciaron que presentarían su registro de matrimonio más tarde y luego saldrían a celebrar una cena. Los hermanos los felicitaron, y cuando Tsukiko preguntó si estarían bien solos, Hina preguntó si pensaba que el estatus de adulto era una broma. Le aseguró a su madre que podría cuidar a los más pequeños, e incluso prometió prepararles la cena. Ante esto, Tsukiko le ordenó a Rui que ayudara a Hina mientras Natsuo se preguntaba cómo sabría la comida de Hina. El pensamiento permaneció en su mente todo el día, y cuando llegó la hora de cenar, quedó impresionado por la variedad de comida. Más aún cuando lo probó, así que comenzó a glasear a Hina, pero ella admitió que Rui había cocinado todo. Al parecer, solo cortó las verduras porque no podía cocinar para salvar su vida. Después de la cena, Hina tomó un poco de whisky y le hizo compañía a Natsuo mientras éste lavaba los platos. Mientras conversaban, él le preguntó sobre sus problemas de relación, pero Hina lo desestimó y dijo que se suponía que las hermanas mayores debían ayudar a las menores con sus problemas. Natsuo le dijo que el único problema que tenía era su cabello, que no cooperaba. Hina se acercó para comprobarlo y le dijo que agradeciera que su cabello tuviera volumen, a diferencia del de ella, que era liso y liso. Luego le pidió que lo sintiera, pero antes de que pudiera hacerlo, le frotó la mejilla con el pelo, tomándolo por sorpresa. Su reacción la hizo reír, pero al momento siguiente tropezó y casi se cae. Afortunadamente, Natsuo reaccionó rápidamente y, mientras la sostenía en sus brazos, sonó su teléfono. Natsuo apenas vislumbró el nombre antes de que Hina respondiera la llamada, pero estaba seguro de que era su novio. Después de la llamada, se puso una chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Natsuo intentó detenerla, pero ella le dijo que no la siguiera y salió por la puerta. Natsuo se sentó en las escaleras a esperar, pero cuando ella no regresó después de 20 minutos, decidió ver cómo estaba. En ese momento, Hina regresó, pero parecía triste. Entonces Natsuo la agarró por los hombros y la giró. Hina mantuvo la vista baja y antes de que él pudiera interrogarla, sonó el timbre. Ninguno de los dos se movió y, cuando el timbre se intensificó, Rui bajó y abrió la puerta. Para su sorpresa, al otro lado estaban sus padres borrachos y dijeron que les habían traído postres. Después de que entraron a la sala de estar, Hina se disculpó con Natsuo y los siguió. Natsuo inmediatamente siguió a Hina, pero Rui se quedó en el pasillo, observando en silencio. Al día siguiente, Natsuo fue al trabajo de Fumeha para hablar con él sobre Hina y su novio. Fumeha's co-worker, Masaki, who was eavesdropping, suddenly cut in and advised Natsuo to act, saying that women preferred proactive men. Pero Natsuo y Fumiya lo miraron como si estuviera hablando un idioma diferente. Mientras Masaki estaba de mal humor en un rincón, Fumiya se volvió hacia su amigo y le señaló que Natsuo estaba celoso, porque aunque la relación de Hina era inestable, ella todavía estaba con su novio. Natsuo se mostró escéptico, por lo que Fumiya reveló que estaban en el mismo barco, lo que dejó a Natsuo boquiabierto.
Todos los intereses románticos de Fumiya fueron tomados. Una tenía una aventura, otra tenía un novio holgazán y la otra tenía un marido abusivo. Deseaba que todos terminaran sus relaciones y salieran con él, pero estaba enojado porque eso nunca sucedería. Ni siquiera había hablado con ninguno de ellos, solo había escuchado a escondidas su conversación, por lo que Natsuo pidió más detalles. Siendo alguien dramático, Fumiya recreó cómo la dama que tenía una aventura le hablaba a su amante, y Natsuo, incapaz de resistirse, interpretó el papel del amante. Sorprendentemente, adivinó correctamente las palabras del hombre, y cuando Fumiya lo señaló, Natsuo dijo que era una frase clásica de telenovela. Luego Fumiya continuó con la obra y cuando las cosas alcanzaron su clímax, Masaki se unió como la esposa despreciada. Fumiya no rompió el personaje cuando se volvió contra Masaki, y mientras discutían, Natsuo se unió y también permaneció en el personaje. En ese momento, Fumiya y la compañera de trabajo de Masaki, Ayano, entraron y miraron al trío confundido. Más tarde, Natsuo y Fumiya salieron del bar sonriendo y Natsuo agradeció a Fumiya, diciendo que se sentía mejor que cuando entró. Fumiya le dijo que si alguna vez se sentía deprimido otra vez, debería pasar por allí, porque la comedia hacía maravillas con la mente. Justo cuando estaba a punto de decir más, se calló y señaló hacia adelante, diciendo que la señora junto al auto era la que tenía la aventura, pero Natsuo se congeló porque la mujer era Hina. Incapaz de aceptar la verdad, Natsuo fue a confrontar a Hina tan pronto como llegó a casa. Dijo que su amigo la había visto a ella y a su amante, pero Hina afirmó que el chico era un amigo. Entonces Natsuo repitió la afirmación que había adivinado en el bar y su comportamiento cambió. Ella admitió la aventura, sin embargo, no parecía arrepentirse de sus acciones. Natsuo simplemente la miró fijamente con incredulidad, luego la agarró por los hombros, exigiendo saber si esto era lo llamado adulto que había mencionado. Hina lo confirmó y le dijo que todavía no era asunto suyo. Cuando intentó que él se fuera, Natsuo se negó y de repente la besó. Inicialmente, ella le devolvió el beso, pero luego lo empujó y lo abofeteó, lo que provocó que él se disculpara. Sin embargo, ella lo atrajo hacia atrás al segundo siguiente y comenzó a besarlo intensamente. Incluso lo empujó sobre la cama y le abrió la camisa mientras Natsuo simplemente la miraba. Mientras observaba las emociones parpadear en sus ojos, Hina señaló que tenía miedo y dijo que, aunque actuaba como un adulto, su mente aún no se había puesto al día. Luego fue a abrir la puerta y Natsuo salió, sintiéndose avergonzado. Una vez que Hina estuvo sola nuevamente, se deslizó al suelo y cuestionó sus acciones. En su habitación, Natsuo solo podía llorar de frustración. A la mañana siguiente, el padre de Natsuo corrió a la cocina con una nota de Natsuo, diciendo que por el momento se quedaría con un amigo. Tsukiko especuló que Natsuo se escapó porque en realidad no aprobaba su matrimonio y que su padre no tenía motivos para pensar lo contrario. Hina se quedó sentada en silencio porque no podía decirles la verdad a sus padres sin exponerse, pero Rui descubrió que ella sabía algo. Más tarde ese día, cuando Fumiya salió del trabajo, regresó a casa y encontró a Natsuo tirado en el suelo de su habitación, abrazando su época de niño triste. Fumiya se disculpó y dijo que su boca grande había causado problemas a Natsuo. Y cuando Natsuo le aseguró que él no tenía la culpa, Fumiya le dijo a Natsuo que le estaba haciendo un favor. Aparentemente, Fumiya creía que si Natsuo finalmente se daba por vencido con Hina, podría tener una oportunidad con ella. Incluso pintó un cuadro de cómo se abriría camino hacia el corazón, y eso molestó a Natsuo. El sonido de su discusión llamó la atención de la madre de Fumiya, y cuando abrió la puerta encontró a Natsuo en el lado receptor de un especial de WrestleMania. Una vez que estuvieron solos nuevamente, Fumiya soltó a Natsuo y le preguntó qué quería hacer Natsuo en la vida. Natsuo dijo que quería ser novelista, por lo que Fumiya le dijo que tomara un bolígrafo y creara magia en lugar de andar deprimido como un tonto con el corazón roto. Al día siguiente llovió mucho mientras Natsuo intentaba escribir, pero sus pensamientos seguían derivando hacia Hina. Para aclarar su mente, fue a mirar por la ventana y se sorprendió al ver a Rui caminando por el barrio. Cuando finalmente vio a Natsuo junto a la ventana, reveló que lo había estado buscando para que pudieran ser amigos fugitivos. Luego bajó las escaleras y, mientras hablaban de sus arreglos de vivienda, llegó la madre de Fumiya. Natsuo introduced Rui to her as his younger sister, since he'd been born 3 months before her, and Rui started pouting. Luego, la mujer invitó a Rui a pasar y, mientras ella preparaba la cena, Fumai regresó a casa. Se sorprendió al ver a Rui en su habitación y comenzó a quejarse de que su habitación no era un refugio para fugitivos.
Cuando las cosas finalmente se arreglaron, Natsuo y Rui explicaron que Rui se había ido de casa en protesta por la relación de su hermana. Aparentemente había aprendido la verdad hace un tiempo, y cuando confrontó a Hina al respecto, Hina le dijo que no lo entendería porque nunca había estado enamorada. Fumiya preguntó si el comentario de Hina era la razón por la que Rui se conectó con Natsuo, y Natsuo entró en pánico porque se suponía que no debía contárselo a nadie. Sin embargo, después de que Rui se enteró de que Fumei no asistía a su escuela, dijo que estaba bien. Unas horas más tarde, Natsuo y Rui regresaron a casa y encontraron a sus padres sentados en la oscuridad, por lo que encendieron las luces para llamar su atención. Tsukika se apresuró a abrazar a su hija mientras Natsuo se acercaba a su padre, solo para detenerse cuando notó los papeles del divorcio sobre la mesa. Confundido por su reacción, Tsukiko le preguntó si no estaba en contra de su matrimonio, y Natsuo confirmó que no. Luego su padre le tomó la mejilla y le dijo que acudiera a él la próxima vez que tuviera un problema. La expresión vulnerable de su padre hizo que Natsuo se sintiera mal, por lo que se disculpó por preocuparlo. En ese momento, Hina entró corriendo a la habitación y se desplomó en el suelo, llorando y disculpándose. Pero Natsuo se limitó a mirarla sin decir una palabra. Al día siguiente, Natsuo se encontró con Hina en las escaleras, pero actuó con frialdad con ella y bajó las escaleras. Una vez que se sentó a la mesa del comedor, le dijo a Rui que era hora de ejecutar sus planes. Más tarde en la escuela, espiaron a Hina durante su clase de gimnasia porque Fumei les había aconsejado que reunieran información sobre el amante de Hina, y seguirla era la única manera de hacerlo. Rui incluso les trajo pan y leche para comer durante su vigilancia, y Natsuo quedó impresionado. Cuando Hana salió del gimnasio, nuestros investigadores privados la siguieron en secreto desde la distancia. La siguieron hasta que oscureció y Hana entró en un bar. Natsuo sintió que ese tipo de lugar no era ideal para una cita y se enojó con el amante de Hana por carecer de gusto caballeroso. 4 horas más tarde, Natsuo despertó a Rui, que se había quedado dormida, y le dijo que el amante de Hina nunca apareció. La pobre Hina había estado bebiendo sola todo este tiempo, claramente la habían dejado plantada. En ese momento, Rui recordó haber visto la agenda de Hina en su mesa y dijo que había marcado el día siguiente a las 7 p.m. con las iniciales SH. Natsuo supuso que SH significaba Shu, ya que ese era el nombre del amante de Hina. Así que decidieron intentarlo de nuevo al día siguiente, lo cual hicieron solo para descubrir que SH significaba Showtime, ya que Hina había ido a un club de comedia. Al día siguiente la siguieron a una calle del centro comercial con Fu Meiyu, pero vieron que se estaba reuniendo con una estudiante y decidieron que era hora de usar su carta de triunfo. Entonces, esa noche, mientras Hina estaba en la ducha, Rui deslizó su teléfono y fue a la habitación de Natsuo. Planean llamar a Shu y hacer que Rui rompa con él mientras finge ser Hina, pero Rui no pudo hacerlo. En el momento en que sonó la voz de Shu, ella comenzó a fallar como un sistema infectado por un virus y rápidamente cortó la llamada. Después de tomarse un momento para calmarse, lo intentó de nuevo, pero aún así terminó tartamudeando y rápidamente volvió a colgar. Al día siguiente fueron al lugar de trabajo de Fumeya después de la escuela para enfurruñarse por su fracaso, y Fumeya simpatizó con ellos. Cuando Masaki entró y los vio, preguntó de quién era el funeral. Fumiya explicó que todos sus intentos de poner fin a la aventura de alguien que conocían habían fracasado, y el hombre comenzó a reírse y pidió más detalles. En ese momento, Ayano dio la bienvenida a algunos clientes que entraron, pero Natsuo y Rui se congelaron cuando la pareja resultó ser Shu y Hina. Al ver que la expresión de Hina reflejaba la de ellos, Shu preguntó si eran sus alumnos y ella respondió que eran hermanos. Incapaz de contener sus emociones, Natsuo pisoteó y agarró la camisa de Shu. Antes de que las cosas pudieran escalar, Masaki agarró a Natsuo por los hombros y le dijo que la violencia no resolvería nada. Luego, las 4 personas involucradas se sentaron en una mesa y Masaki les sirvió algunos espaguetis, diciendo que la gente se convertía en pájaros enojados cada vez que tenía hambre. Desde detrás del mostrador, Ayano comentó que la tensión la estaba dejando hecha un nudo, pero Fumeya le recordó que este no era un drama en horario estelar. Masaki estuvo de acuerdo, pero luego sacó un volante hecho a mano que anunciaba el bar como un centro de visualización en vivo para exponer la infidelidad. Mientras Fumiya le decía a Masaki por qué eso estaba mal en tantos niveles, Shu se presentó formalmente a Natsuo y Rui. Admitió estar casado, pero dijo que no tenía herederos y que había estado saliendo con Hina durante 2 años.
Todo después de eso se perdió para Natsuo porque se dio cuenta de que Shu conocía a Hina desde más tiempo que él. Solo volvió a la realidad cuando escuchó a Rui preguntarle a Shu y Hina quiénes habían iniciado su relación. Shu admitió que él era el indicado y se disculpó por hacer que se preocuparan por Hina. Natsuo miró a Hina mientras Shu hablaba y notó que ella parecía bastante incómoda. Entonces interrumpió a Shu y le preguntó qué tan descarado podía ser. Estaba sentado frente a ellos, presentándose con orgullo a la familia de su amante, mientras su inconsciente esposa esperaba que regresara a casa. Natsuo declaró que era la mayor forma de falta de respeto tanto hacia su esposa como hacia Hina porque Shu estaba interpretando a ambos. Shu admitió sus errores, pero dijo que sus sentimientos por Hina eran reales y que su relación no era solo una aventura. Luego le preguntó a Natsuo si les daría su bendición si se divorciara, y Natsuo dijo que no. En lo que a él respectaba, Shu nunca podría hacer feliz a Hina, porque todo lo que Hina había estado haciendo recientemente era llorar. Ante esto, Shu tomó la mano de Hina y se disculpó por lastimarla. Dijo que necesitaba más tiempo para arreglar sus asuntos y prometió que una vez que lo hiciera, estarían juntos para siempre. Para Natsuo, esto sonó como un libro de texto, por lo que enojado le dijo a Shu que no fuera hipócrita. En el mismo momento, Rui salpicó agua en la cara de Shu, deteniendo los desvaríos de Natsu, y cuando ella salió corriendo, él la siguió. Shu y Hina permanecieron donde estaban, mientras su audiencia, especialmente Eyano, lloraba. Ella llamó a la escena pico, pero cuando Fumeo le advirtió, ella se fue a limpiar la mesa. Masaki comentó que Shu había esperado que sucediera algo así, sin embargo, no esperaba que viniera de Rui. Mientras tanto, Natsuo finalmente encontró a Rui, y admitió que si ella no hubiera empapado a Shu en agua, podría haber golpeado la cara del idiota. Rui dijo que lo consideró, pero que salir lastimado por culpa de un sinvergüenza desvergonzado no valía la pena. Natsuo bromeó diciendo que aún podía dar algunos golpes sin lastimarse, y Rui le pidió que lo hiciera por ella porque no quería volver a ver a Shu nunca más. Ante esto, Natsuo se dio cuenta de que estaba llorando, por lo que dio un paso adelante para consolarla. En otra parte de la ciudad, Hina y Shu caminaron juntas, y Hina se disculpó por cómo fueron las cosas en el bar. Shu dijo que entendía por qué Rui y Natsuo habían reaccionado así, y luego reveló que Natsuo estaba enamorado de Hina. Él le preguntó si sentía algo por el chico, y Hina le dijo que no la insultara a ella ni a su familia, por lo que se disculpó. Luego Hina le dijo que necesitaban tomarse un tiempo separados porque su relación estaba dañando a su familia. En respuesta, Shu la abrazó y le preguntó si eso era lo que realmente quería, porque creía que ella decidió por Rui y Natsu. Al día siguiente, Natsuo visitó la tumba de su madre, ya que era el aniversario de su muerte. Recordó sus últimos momentos y cómo lloró en su funeral, y se preguntó cómo serían las cosas si su madre todavía estuviera viva. Cuando se levantó para irse, Hina y Rui llegaron con flores, sorprendiéndolo. Hina explicó que querían presentarse a su madre ya que eran su nueva familia. Antes de que pudiera agradecerle, ella le reveló que había roto con Shu porque finalmente se había dado cuenta de que él nunca dejaría a su esposa. Aparentemente, él fue su primer amor, razón por la cual ella se había mostrado reacia a dejarlo ir. Pero gracias a Rui y Natsuo, se dio cuenta de que él no era todo eso. Natsuo estaba contento con este desarrollo y gracias a eso, con entusiasmo les presentó a su madre. Días después, una chica se acercó a Rui y se presentó como Momo y le dio un conejito de aspecto extraño como recuerdo de su primera conversación. Sin embargo, los amigos de Rui lo tiraron a la basura y le dijeron que se mantuviera alejada de Momo porque la niña era una herramienta agrícola descarada. Había estado con casi todos los chicos de la escuela e incluso había intentado superar a Bonnie Blue, o eso decían los rumores. Después de escucharlos, Rui fue a sacar la muñeca de la basura y les dijo que ella decidiría con quién rodaría. Después de la escuela, Momo se acercó a Rui nuevamente, esta vez para darle una muñeca hecha a medida que se pareciera a ella. Rui estaba extrañada, pero aún así aceptó el regalo, lo que hizo tan feliz a Momo que le pidió que caminaran juntos a casa. Pasaron por un parque para disfrutar de unas paletas heladas, por lo que Rui le preguntó a Momo sobre los rumores. Momo admitió que, aunque su recuento de cadáveres parecía un código postal, nunca había tenido una doble cita. Pero la gente rechazaba su estilo de vida, razón por la cual no tenía amigos. Luego le preguntó a Rui si quería ocupar el puesto y Rui dijo que sí, ya que ella no era del tipo que juzgaba. Al día siguiente, Momo y Rui pasaron por la librería después de la escuela y se encontraron con Natsu.
Mientras estaba leyendo un libro, Momo se inclinó y dijo que debía ser inteligente para poder entender un libro tan complejo. Natsuo señaló que no todos podían comprender libros como ese, pero se ofreció a prestarle algo más adecuado a su capacidad intelectual. Poco después, el trío salió de la tienda y, mientras esperaban en el semáforo, Natsuo salvó a Momo de ser atropellada por una bicicleta. Esto hizo que la niña lo mirara con ojos soñadores y cuando le dio las gracias, él dijo que cualquier otra persona habría hecho lo mismo. Rui no estuvo de acuerdo, afirmando que si ella fuera la indicada, lo habría dejado para que le peinaran, por lo que protestó. Luego continuaron caminando, pero Natsuo se separó de ellos poco después. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Momo le preguntó a Rui si Natsuo tenía novia y si le importaría si intentaba dispararle. Al día siguiente, Rui se encontró con Natsuo y sus compañeros de clase en el pasillo y les dijo que se iba a casa porque se sentía enferma. Después de que Rui se fue, los compañeros de Natsuo fueron a clase, pero él permaneció donde estaba. De repente, Momo lo empujó hacia un lado y le deslizó una nota en la mano. Luego le dijo que respondiera usando una línea y salió corriendo. Entonces miró la nota y vio que ella lo estaba invitando a salir después de la escuela. Natsuo no respondió a su nota y en cambio se fue a casa después de la escuela para cuidar de Rui. Rui se sorprendió cuando despertó y lo vio, así que le preguntó por qué estaba allí. Él dijo que era porque ella lo necesitaba y luego le preguntó a Rui qué podía hacer para que se sintiera cómoda. Pidió una toalla, agua caliente y un pijama. Cuando él los trajo, ella comenzó a desabotonarse la camisa, lo que tomó a Natsuo con la guardia baja. Rápidamente se dio la vuelta, pero Rui le recordó que lo había visto todo. También le pidió que la ayudara a limpiarse la espalda, ya que no podía alcanzarla. Natsuo luchó mientras hacía esa tarea porque las imágenes de su noche humeante asaltaron su mente. Cuando finalmente terminó, acostó a Rui en la cama y revisó su teléfono. Hina le había enviado un mensaje de texto diciéndole que llegaría tarde y le pidió que cuidara de Rui hasta entonces. Algún tiempo después, Rui se despertó nuevamente y cuando vio a Natsuo, dijo que no tenía que cuidarla en toda la noche. Natsuo le dijo que se tomaba todas sus misiones secundarias en serio, así que ella lo dejó pasar y comenzó a hablar de Moe, y le agradaba a Moe. De repente empezó a toser, por lo que Natsuo comprobó su temperatura y, cuando vio lo alta que estaba, llamó a Tsukiko para pedir ayuda. La mujer le dijo que todavía estaba en la oficina, pero le indicó que sacara el supositorio del refrigerador y se lo diera a Rui. Natsuo entró en pánico ante esto, y más aún cuando Rui le dijo que se administrara a él mismo. No se sentía cómodo husmeando por la puerta trasera de ella, pero las circunstancias lo exigían, así que después de mucha lucha y negociación con su conciencia, logró su tarea. Cuando todos regresaron más tarde, Tsukiko confirmó que la fiebre de Rui había disminuido y agradeció a Natsuo por cuidarla. Luego, su padre comenzó a llorar y dijo que se alegraba de ver que actuaban como una familia real. Esa afirmación permaneció en la mente de Natsuo, y mientras caminaba hacia clase pensando en las implicaciones, vio a Momo. Cuando ella se acercó a él se disculpó por haberla engañado el día anterior y le explicó que no tenía una cuenta de línea. Momo dijo que estaba bien y mientras hablaban, Yu ya los vio. Cuando Natsuo llegó a clase más tarde, el niño cuestionó su relación con Momo. Kazuyuki se sorprendió al saber que Natsuo estaba involucrado con Miss Free for All, pero Natsuo estaba confundido acerca de por qué se referían a ella de esa manera. Yuya explicó que Momo pertenecía a la calle y que una vez hizo ejercicio con ella. Cuando Natsuo preguntó si habían salido, el chico respondió que Harley Quinn era la única chica loca por la que se arriesgaría. A pesar de la advertencia, Natsuo no vio la necesidad de evitar a Momo y almorzó con ella. Mientras comían, Natsuo aprendió que Momo no era tan tonta como parecía y que siempre buscaba las cosas que quería. A diferencia de él, que tenía demasiado miedo para perseguir sus deseos y demasiado codicioso para dejarlos de lado. Se veía tan triste al decir esto que Momo besó su mejilla para animarlo y lo invitó a su casa después de la escuela. Como era de esperar, cuando llegaron allí comenzaron a besarse y Natsuo dejó que Momo tomara la iniciativa. Sabía que no sentía nada por ella, pero se convenció a sí mismo de que una relación casual le ayudaría a olvidar a Hina. Antes de que pudieran quitarse la ropa, el teléfono de Natsuo sonó con un mensaje de Rui, preguntándole qué quería para cenar. Cuando Momo preguntó quién le había enviado un mensaje de texto, él le dijo que era su familia preguntando sobre la cena. Dijo que estaba celosa porque su familia ya no cenaba junta. Natsuo simpatizaba con ella, pero como no estaba allí para compartir historias tristes, decidió continuar donde lo dejaron. Todo iba bien hasta que notó las cicatrices en su muñeca y se detuvo.
Momo le dijo que eran viejos, pero la vibra se había ido y Natsu había vuelto a la normalidad. Luego se vistió y preguntó dónde estaba el supermercado más cercano. Más tarde sirvió Momo Yaki Udon y, después de que ella lo probó, le dijo que lo llamara si alguna vez se sentía sola. Momo comenzó a llorar y le agradeció por la comida, diciendo que era el primer chico que no la había tratado como a un juguete. Una vez que se sintió mucho mejor, le preguntó si ahora estaban saliendo y Natsu le dijo que no. Explicó que no era saludable salir con alguien que dependía mucho de él y viceversa, pero Momo no entendió sus palabras, por lo que ella lo llamó bromista. Al día siguiente, Natsuo subió a la azotea y se perdió en sus pensamientos. Por eso se sorprendió cuando notó a Kiriya, uno de sus maestros, fumando cerca. Cuando Kiriya notó la novela que Natsuo sostenía, preguntó quiénes eran sus autores favoritos. Después de que Natsuo se lo dijera, se acercó, de repente se agarró la barbilla y dijo que tenían mucho que discutir. Natsuo solo lo miró con los ojos muy abiertos, pero a Kiriya pareció gustarle y se lo dijo antes de irse. Más tarde, en su camino de regreso a clase, Natsuo se encontró con Rui, quien le pidió que la acompañara después de la escuela para ver los clubes. Cuando él estuvo de acuerdo, ella le dijo que Momo no dejaba de hablar del yaki udon que le había preparado, y empezó a hacer pucheros porque nunca había cocinado para ella. A pesar de que vivían juntos, Natsu se disculpó y prometió cocinarle pronto, pero Rui simplemente se alejó. Horas más tarde, las clases terminaron y los compañeros de Natsu lo invitaron a pasar el rato con ellos, pero él se negó. Cuando se enteraron de que iba de gira por clubes, insistieron en acompañarlo para poder mirar boquiabiertos a las chicas en los clubes deportivos. Rui no se opuso a su presencia, y una vez que se saciaron de chicas en trajes de baño y pantalones cortos, los dos idiotas cultos se alejaron. Rui no podía creer su audacia, por lo que Natsuo se disculpó en su nombre y le pidió que lo dejara pasar. Después de salir del gimnasio, Natsuo y Rui terminaron en el club de literatura, pero no conocieron a nadie. Natsuo dijo que no sabía que la escuela tenía un club así, y mientras buscaba en los estantes, vio un libro de uno de sus autores favoritos. Naturalmente, decidió tomarlo prestado a pesar de que Rui señaló que primero necesitaba permiso. Al día siguiente regresó sigilosamente a la sala del club para devolver el libro, solo para escuchar algunos sonidos sospechosos. Al investigar, descubrió a Kiriya y a una estudiante en una posición comprometedora al fondo de la sala. Inmediatamente trató de escabullirse, pero sus zapatos no eran aprobados por Ninja, por lo que lo atraparon. Cuando se giró y vio a Kiriya y a la chica mirándolo, preguntó torpemente si habían estado luchando con la lengua. La niña, Miyu, explicó que había estado ayudando a Kiriya a quitarse una pestaña, pero Natsuo realmente no le creyó. Su rostro delató sus pensamientos, así que Kiriya se acercó a él y le preguntó si creía que se había topado con una primicia de chismes. Natsuo lo negó y dio un paso atrás, pero Kiriya lo agarró del hombro ya que el concepto de espacio personal no se aplicaba a él. Luego le dijo a Miyu que Natsuo se uniría al club, y cuando Natsuo intentó protestar, le pisoteó el pie. Acercándose más, señaló que Natsuo había robado propiedad de la escuela al no pedir prestado el libro correctamente. Su amenaza era clara, por lo que Natsuo no tuvo más remedio que aceptar su destino y unirse al club. Complacida, Miyu se presentó como la directora del club y Kiriya le indicó a Natsuo que se uniera a ella después de la escuela para reclutar más miembros. Entonces, en contra de su voluntad, Natsuo se encontró con Miyu después de la escuela y comenzó a repartir folletos. Sorprendentemente, Rui tomó uno y le preguntó si se uniría al club. Antes de que pudiera explicar, Kiriya apareció y reveló que había enviado su formulario de membresía. Luego se alejó y le dijo a Natsuo que se concentrara en su trabajo. Más tarde, después de que Natsuo terminó de repartir sus folletos, revisó a Meio y vio que ella apenas había entregado los suyos, porque era demasiado tímida para hablar. Luego se ofreció a ayudarla, por lo que ella le agradeció y se disculpó por molestarlo, pero le aseguró que a él no le importaba. Al día siguiente, Natsuo abrió su casillero y encontró una nota y se emocionó, pensando que era una nota de amor, solo para abrirlo y ver que era una nota de Kiriya informándole sobre las actividades del club después de la escuela. Cuando llegó el momento, Natsuo se unió a Kiriya y Miyu en el salón del club, y Kiriya le preguntó si había escrito una historia antes. Natsuo dijo que estaba escribiendo una historia romántica, por lo que Kiriya le preguntó si alguna vez había estado enamorado antes. El chico respondió torpemente que sí, pero Kiriya se dio cuenta de que era algo unilateral, lo que provocó que Natsuo se avergonzara. Kiriya le dijo que no lo hiciera y le explicó que la experiencia era la mejor fuente de material.
Reveló que Miyu también estaba escribiendo una historia romántica y dijo que era su trabajo como asesor del club guiarlos. Al momento siguiente les ordenó que se besaran, tomando a Natsuo con la guardia baja. Miu parecía estar de acuerdo con la absurda petición y se volvió hacia Natsuo para terminar con esto de una vez. Cuando Natsuo seguía dudando, Kiryu se burló de él, diciéndole que si no lo hacía, avergonzaría a Miu. Natsuo casi se rinde, pero en el último momento se detuvo y le dijo a Kiriya que todo lo relacionado con su solicitud estaba mal. Luego le entregó a Miyu un paquete de pañuelos ya que ella había llorado, y Kiriya dijo que había vislumbrado el personaje de Natsu. También le pidió que contara su historia en la siguiente reunión del club, pero Natsu no dijo nada. Esa noche, mientras trabajaba enojado en un cartel que Kiriya había pedido, Hina le dio un trozo de chocolate para que se sintiera mejor. Después de darle uno a Rui, la niña anunció que se uniría al club de literatura. Sorprendida, Natsu le preguntó si alguna vez le había interesado escribir historias, y Rui dijo que simplemente estaba intrigada. Al día siguiente, Natsu encontró a Miu en la biblioteca y le contó sobre el plan de Rui de unirse al club. Miu se alegró y le dio un caramelo para agradecerle por cómo manejó las cosas el día anterior. Como estaban en la biblioteca, escribieron en libretas para comunicarse y terminaron bromeando. Natsuo pensó que Kiriya era molesto, pero Miyu lo defendió, diciendo que estaba feliz de tener finalmente un chico en el club. Después de la escuela, Rui y Momo vinieron a Natsuo y le dijeron que Momo quería unirse al club. Natsuo se sorprendió porque Momo no le parecía del tipo literario, pero aceptó llevarla allí. Miyu estaba encantada de tener miembros adicionales y cuando escuchó el nombre de Momo, la reconoció como la chica que nunca bajó del 10º lugar durante los exámenes. Natsuo y Miyu quedaron impresionados y cuando comenzaron a charlar sobre un libro, Rui no pudo evitar sentir celos. Ese fin de semana fue al bar de Fumei para pasar el rato, por lo que Masaki se ofreció a escuchar sus problemas. Rui admitió que no entendía sus propios sentimientos y después de describirlos, Masaki le dijo que era amor. Dijo que eran los mismos sentimientos que sintió hace 10 años cuando era un joven yakuza y conoció al líder de una pandilla rival. Entonces le aconsejó a Rui que pensara cuidadosamente y hiciera lo que su corazón deseaba, porque esa era la única manera en que podría ser feliz. Mientras tanto, Natsuo regresó a casa y se encontró con Hina, por lo que comenzaron a charlar. Ella le agradeció por no contarle a su madre sobre su aventura y lo invitó a ir a algún lugar el domingo siguiente. El día llegó antes de lo esperado y Hina llevó a Natsuo a un café junto al mar. Después de salir del café, fueron a hacer turismo y terminaron el día en la playa. Hina dijo que tenía ganas de correr descalza y Natsuo la animó a hacerlo, pero ella afirmó que era inmaduro. Ante esto, Natsuo la llamó bruja aburrida y dijo que lo haría sin ella. De repente, Hina se disculpó por decir que él era demasiado joven cuando la confrontó sobre su aventura. Ella solo lo había dicho para herirlo y obligarlo a abandonar su cruzada. Natsuyu no respondió, pero después de que ella se sentó a su lado, le preguntó por qué había tenido una aventura, ya que fue lo que destruyó el matrimonio de sus padres. Hina explicó que era ingenua y estaba borracha de amor. Shuyu era profesor en su escuela, pero no lo conoció hasta que escuchó a sus amigos hablar mal de ella en el baño. Sus palabras la hirieron tanto que empezó a comer sola en el laboratorio, y fue entonces cuando conoció a Shu. He cheered her up with his sock puppet and told her that she could come back anytime. Hina hizo eso y, con el paso del tiempo, se enamoró de él, pero luego lo transfirieron y ella nunca volvió a verlo hasta que llegó a la universidad. Para entonces, él ya estaba casado, pero su tonto corazón la convenció de que no había nada malo en estar con él. Natsuo la escuchó en silencio y se dio cuenta de que se había equivocado al juzgarla, porque si él estuviera en la misma situación, podría haber hecho lo mismo. Teniendo eso en cuenta, sacó su manuscrito completo y se lo dio a Hina. Admitió que ella fue la inspiración para su protagonista femenina, y Hina le dijo que se sentía honrada. También admitió que estuvo enamorado de ella durante mucho tiempo. Hina le preguntó si estaba seguro de que era el tipo de amor romántico y, cuando él lo confirmó, le propuso salir. Natsuo fue tomado por sorpresa por su declaración, pero Hina hablaba muy en serio. Luego tomó su mano y comenzó a caminar hacia el agua, lo que confundió a Natsuo. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, ella le explicó que la única manera de que pudieran tener el tipo de relación que él quería era si murieran, porque ni la sociedad ni su familia aceptarían su relación. Cuando Natsuo permaneció en silencio, ella soltó su mano y le dijo que volverían a ser hermanos una vez que regresaran a la orilla.
Después de que ella soltó su mano, Natsuo le pidió que le concediera un último deseo y la abrazó antes de que ella pudiera negarse. Hina correspondió el abrazo, dejándolo llorar y llorar lo que no pudieron tener. Cuando regresaron a casa esa noche, Tsukiko notó que se habían cambiado de ropa y Hina explicó que se habían empapado en la playa. Esto llevó a la mujer a disculparse por la falta de control de su hija mientras jugaba, pero Natsuo le dijo que había disfrutado el tiempo en la playa. Rui simplemente permaneció en silencio, sin comentar sobre la conversación. Más tarde esa noche, Hina leyó el manuscrito de Natsuo y cuando lo terminó, estaba llorando. A la mañana siguiente, Natsuo encontró el manuscrito y una nota de agradecimiento junto a su cama, y se dio cuenta de que era el último adiós de Hina. Después de ese día, todo volvió a la normalidad, o eso parecía. Natsuo se veía bien por fuera, pero se estaba ahogando por dentro y simplemente hacía las cosas de forma robótica. Una noche, mientras yacía en la cama agarrando la nota de agradecimiento, Rui llamó a su puerta. Después de que él la dejó entrar, conversaron un poco, pero Natsuo notó que algo estaba molestando a Rui, así que se sentó junto a ella y la instó a que hablara. En respuesta, ella puso su mano sobre la de él, pero él se asustó y le preguntó a qué estaba jugando. Rui sacó a relucir torpemente su noche juntos, notando que nunca se besaron. Natsuo le dijo que lo llamara cliché, pero él sentía que besar era algo especial. En lugar de estar de acuerdo o en desacuerdo, Rui le preguntó si quería intentar besarla y Natsuo se quedó helado. Él le recordó que ahora eran familia, por lo que hacer ese tipo de cosas estaba mal. Rui le dijo que no fuera hipócrita y también le recordó que intentó besar a Hina en el pasado. Natsuo argumentó que había actuado por impulso y continuó condenando su idea hasta que recordó lo que dijo Hina en la playa. De repente, la necesidad de demostrar que Hina estaba equivocada lo golpeó, por lo que cambió de opinión acerca de besar a Rui. Cuando sus labios se encontraron, fue incómodo, pero luego dejaron de dudar y se permitieron sentirlo. Después de que se separaron, Rui admitió que disfrutó más el beso que la trama. Natsuo no se atrevió a hablar mientras explicaba sus sentimientos, y después de que ella se fue, él se cubrió la cabeza y cuestionó sus acciones. Al día siguiente se reunió con Miyu y ella le mostró la publicación del club del año anterior. Era una recopilación de los trabajos de todos los miembros del club, y Natsuo se entusiasmó por incluir su trabajo. En ese momento, Momo y Rui entraron y reprendieron a Natsuo por dejarlos atrás. Cuando intentó defenderse, lo miraron con furia, por lo que cambió el tema a la publicación. Las chicas no habían oído hablar de ello, así que empezó a explicarles cómo funcionaba. Antes de terminar, Kiria entró y elogió su dedicación a las actividades del club. Sin embargo, les recordó que se acercaban las finales y les pidió encontrar un equilibrio. Entonces, esa noche, Natsuo y Rui le rogaron a Hina que les diera tutoría. Al principio, ella no quería estar de acuerdo porque era su maestra, pero siguieron rogando hasta que ella cambió de opinión. Al comienzo de la sesión, Hina señaló las áreas débiles de Natsuo. Rui le dijo que se los explicara a Natsuo 2 veces porque la mente del chico probablemente estaba preocupada por pensamientos sobre Miyu. Natsuo lo negó, pero Rui afirmó que pasaba la mayor parte de su tiempo libre con Miyu haciendo Dios sabe qué. Ante esto, Natsuo recordó el casi beso y sus palabras vacilaron, lo que llevó a Rui a preguntar si realmente había hecho cosas malas con Miu. Natsuo negó la acusación y exigió que Rui dejara de hablar para poder concentrarse. Hida lo abucheó por esto porque estaba disfrutando el drama, pero finalmente su sonrisa desapareció. Más tarde esa noche, mientras Natsuo revisaba sus notas, maldijo a Ryuwei por insinuar que tenía algo con Miu frente a Hina. Luego salió para buscar algo, pero cambió de rumbo cuando notó que la puerta de Hina estaba ligeramente abierta. Justo cuando estaba a punto de tocar, escuchó un sonido y miró por el hueco. Para su sorpresa, Hina se estaba poniendo feliz, pero la parte más impactante fue cuando susurró el nombre de Shu. Luego su libro cayó, alertando a Hina de su presencia, pero cuando ella salió a comprobarlo, él se había escondido en las escaleras. Al día siguiente, actuó normalmente con Hina, a pesar de que ver sus dedos lo puso nervioso. Unos días después, hicieron sus exámenes y, cuando terminaron, Kiria reunió a los miembros de su club para una reunión. Pero Natsuo estaba demasiado ocupado soñando despierto con las vacaciones de verano como para prestar atención. Días después, Natsuo decidió ir a la escuela a pedir prestados libros de referencia para el proyecto de publicación de su club. Cuando bajó las escaleras, Rui le preguntó si había estado robando sus cubiertas de la línea de secado. Natsuo la acusó de estereotiparlo, pero a Rui no le importó y dijo que solo estaba pidiendo confirmar.
Mientras continuaba doblando la ropa, él la invitó a ir a la escuela con él, pero ella se negó, diciendo que tenía todos los libros de referencia que necesitaba. Entonces, Natsuo fue solo a la escuela y fue atropellado en el pasillo por un idiota rubio en bicicleta. El niño parecía emocionado de ver a otro estudiante y se presentó como Alex, un nuevo estudiante transferido de Estados Unidos. Antes de que pudiera ladrar más, su estómago gruñó fuertemente, por lo que Natsuo lo llevó a casa de Masaki para almorzar. Masaki pensó que el extranjero era un soplo de aire fresco, pero no podía negar que en realidad era un idiota. Mientras charlaba con Natsuo y Alex, les dijo que un ladrón encubierto andaba suelto y que la policía quería que todos lo supieran. Más tarde, mientras Natsuo y Alex caminaban a casa, Alex le preguntó a Natsuo si tenía novia, y Natsuo dijo que las chicas no querían un perdedor como él. En ese momento vieron al ladrón de la trama escapando de la escena de su último crimen, por lo que Alex sugirió que lo atraparan. El tipo era rápido, pero Natsuo era más inteligente, usando los caminos de conexión a su favor y bloqueando la ruta de escape del tipo. Alex, por otro lado, quería mostrar sus habilidades de karate, así que saltó en el aire y le dio una patada al ladrón a pesar de que Natsuo ya lo estaba sosteniendo. Entonces, mientras estaban en la estación de policía, Natsuo regañó a Alex por usarlo como muñeco de práctica adicional. Justo cuando Alex se disculpaba, Rui entró y se sintió aliviado al ver que Natsuo no estaba tras las rejas. Él le dijo que no fuera dramática y le explicó que habían atrapado al ladrón y habían entrado a dar sus declaraciones. Ante esto, Rui notó a Alex, quien estaba a punto de babear por ella, así que Natsuo los presentó. Cuando llegó el detective, le pidió a Rui que fuera a identificar la trama entre las que se encontraban en la bolsa del ladrón. Una vez que ella se alejó, Alex le preguntó a Natsuo quién era Rui para él, y él le dijo que ella era su amiga, dejando de lado la parte con beneficios, por lo que Alex le rogó que los arreglara. Más tarde, cuando Natsuo y Rui llegaron a casa, le contaron a Ino lo sucedido, y solo después de que ella confirmó que Natsuo no había resultado herido, se calmó. Natsuo sintió un pinchazo decepcionante porque la vieja Hino le habría acariciado la cabeza, pero ahora mantenía una distancia entre ellos. Como si sintiera la tensión, Rui anunció que prepararía la cena y Natsuo se ofreció a ayudar. Mientras trabajaban, Natsuo casualmente sentó las bases para Alex al invitar a Rui a pasar el rato con ellos. Cuando admitió que Alex estaba interesado en ella, Rui golpeó el mostrador con su cuchillo y salió enojada de la cocina. Con la esperanza de volver a estar bien, Natsuo preparó yaki udon para Rui y lo llevó a su habitación. Rui aceptó la ofrenda de paz y, después de comerla, Natsuo intentó disculparse por intentar emparejarla. Rui de repente lo interrumpió y le dijo que quería que él se disculpara de otra manera, así que la besó. El beso continuó por un tiempo y probablemente habrían ido a la tercera base si Hina no los hubiera descubierto. Ella no sabía cómo reaccionar ante la escena, así que los miró fijamente durante un rato antes de disculparse. Natsuo inmediatamente fue tras ella, tratando de explicarle, pero ella le dijo que no podía tomar nada de lo que decía como verdad. Luego entró en su habitación y cerró la puerta, dejando que Natsuo cayera al suelo desesperado. Rui salió de su habitación, pero no le dijo nada mientras entraba a la habitación de Hina. El hermano mayor exigió saber por qué habían hecho eso, y Rui admitió que sentía algo por Natsuo. Hina le dijo que no fuera estúpida y le recordó que eran familia, pero Rui argumentó que no era por sangre y Hina no pudo discutirlo. Al día siguiente, mientras Natsuo estaba durmiendo, Alex le envió un mensaje de texto. Entonces salió a encontrarse con el chico y le dijo que Rui no estaba interesado. Alex no estaba contento con la respuesta, pero estaba decidido a no darse por vencido y dijo que tendría la oportunidad de criarla en la escuela. Cuando notó que Natsuo estaba callado, le preguntó cuál era el problema, y Natsuo le dijo que estaba teniendo problemas familiares. Alex se ofreció a escucharlo desahogarse, pero Natsuo dijo que no quería hablar de eso, por lo que Alex se volvió sabio con él. Después de escucharlo, Natsuo sugirió que se acercara a Rui, porque muy bien podía usar ningún jutsu para entablar una relación con ella, pero el chico se negó. Más tarde en la noche, cuando Natsuo regresó a casa, llamó a la puerta de Hina para tratar de explicarle las cosas, pero ella no lo dejó entrar. Ella le preguntó si sentía algo por Rui, y él se enojó cuando admitió que no, dejando a Natsuo incapaz de defenderse. Después de calmarse, reveló que se mudaría y se lo anunció al resto de la familia durante el desayuno del día siguiente. Rui estaba convencida de que Hina se mudaría por su culpa, pero Hina le aseguró que era algo que había estado planeando durante un tiempo. Luego, el padre de Natsuo propuso que asistieran al festival de verano como familia antes de que Hina se mudara, y todos estuvieron de acuerdo.
Esa noche asistieron al festival cercano y Hina fue a pescar peces de colores, solo para que su teléfono cayera al agua. Mientras se preguntaba si debía buscar a su familia, Natsuo la encontró e inmediatamente ella se quejó de su teléfono. El niño tímidamente le ofreció la mano para que no se separaran mientras caminaban, pero luego la llevó al bosque detrás del santuario. Dijo que quería hablar con ella sin interrupciones y le pidió que admitiera que se estaba mudando por su culpa. Hina le dijo que no se hiciera ilusiones, diciendo que el momento no era el adecuado, pero él no le creyó y le rogó que le dijera qué hacer para arreglar su relación. Hina juró que todo estaba bien y trató de irse, pero Natsuo no la dejó. Él le tomó la mano con firmeza y siguió intentando que ella lo escuchara, pero Hina no estaba interesada, así que lo mordió y salió corriendo. Aún así, Natsuo la siguió y empleó la ayuda de Masaki para atraparla, lo que enfureció aún más a Hina. Para evitar llamar la atención, la llevaron a una zona tranquila del santuario, donde Masaki le dio a Natsuo algunos consejos cuestionables y se fue con Eano y su hijo. Casi de inmediato Hina se abrió y admitió que se mudaba porque estaba celosa. No esperaba sentirse así cuando fue ella quien rechazó a Natsuo, pero ver cómo Rui abrazaba audazmente sus sentimientos la hizo sentir amenazada. Natsuo estaba emocionado por su confesión, pero Hina sintió que se estaba burlando de ella y trató de irse furiosa, por lo que rápidamente la abrazó. Luego le dijo que no tenían que definir su relación todavía, porque estaba bien sabiendo que ella también lo amaba como él la amaba. Días después, Natsuo se sorprendió cuando Hina le dijo que todavía se mudaría porque había asumido que después de su confesión, ella cambiaría de opinión. Hina dijo que su decisión era definitiva y que podía pasar por allí cuando quisiera, lo que lo hizo feliz. Mientras tanto, Rui estaba en la sala de estar enojada porque Hina se mudaba, por lo que su madre le aconsejó a Rui que saliera y aclarara su mente. Rui siguió ese consejo y terminó en la librería, donde vio a Kiria curioseando. Excited, she waved to him, only to have her happiness sucked away when she noticed that Shu was Kiria's companion. Shu la saludó torpemente, pero Rui siguió mirándolo como si fuera a desaparecer o algo así, por lo que Kiria le preguntó a Shu si era un estafador. Shu juró que no, explicando que su rencor se desarrolló debido a Hina, lo que no sorprendió a Karia. Luego Shu le pidió a Rui que le dedicara unos minutos para poder disculparse adecuadamente. Los tres fueron al bar de Masaki más tarde, y la reina del drama preguntó si Shu había cambiado de equipo. Shu explained that Karia was his college senpai, and asked Rui to order anything she wanted. Como estaba pagando, Rui pidió el artículo más caro del menú y Masaki la elogió por ello. Después de irse a buscar su pedido, Shu se disculpó formalmente con Rui por todo lo que había sucedido. Rui preguntó si él y su esposa habían arreglado su matrimonio y admitió que se divorciaron hace un tiempo. Tenía más que ver con su incompatibilidad que con su romance con Hina, pero juró que no usaría eso como excusa para intentar volver con Hina. Rui no veía por qué no, así que Shu le explicó que dado que Hina decidió terminar las cosas, rogarle que volviera con él la molestaría. También dijo que quería proteger su última pizca de dignidad, y cuando Masaki le dejó el postre a Rui, comentó que Shu fue inteligente al tomar esa decisión. Después de que Masaki se fue, Shu preguntó sobre el bienestar de Hina y Rui reveló que se iba a mudar. Su expresión llevó a Kiriya a deducir que no estaba contenta con esa decisión, y Rui lo admitió. Se culpó a sí misma y dijo que si no hubiera discutido con Hina no habría decidido mudarse. Kiria y Shu no estaban de acuerdo porque sabían que Hina no era del tipo mezquino, y Shu agregó que Hina no querría que Rui se preocupara o se culpara a sí misma. Esto hizo pensar a Rui. Entonces, cuando llegó a casa más tarde, fue a ver a Hina para hablar sobre las cosas. Antes de que Hina pudiera decir mucho, Rui se recostó en su regazo y admitió que no quería que se fuera porque ella era su viaje, o moriría. También prometió mantenerse alejada de Natsuo si eso significaba que Hina cambiaría de opinión, pero Hina dijo que no quería que ella hiciera nada. Le prometió a Rui que su decisión no tenía nada que ver con ella y le dijo que volvería a casa todos los fines de semana para verla. Rui no sabía qué decir, así que Hina tomó su rostro y le dijo que confiara en ella. Al día siguiente, cuando Natsuo llegó a casa por la noche, descubrió que Hina le había dejado la llave de su apartamento y se puso muy feliz. Unos días más tarde, la familia ayudó a Hina a mudarse a su nuevo apartamento, y cuando terminaron, se sentaron a almorzar, pero Natsuo seguía lanzando miradas a Hina. Horas más tarde, yacía en su cama, mirando la llave de repuesto y preguntándose si ella se la había dado como prueba. Para evitar pensar demasiado en las cosas, decidió acudir a ella.
pero se detuvo cuando notó que Rui estaba en la antigua habitación de Hina. Rui le dijo que la habitación vacía era un recordatorio discordante de que su hermana no volvería a casa, y Natsuo estuvo de acuerdo. Rui ni siquiera le dejó completar la declaración antes de abrazarlo y decirle que estaba contenta de tenerlo. A diferencia de antes, Natsuo no correspondió el abrazo y cuando se separó prometió hacer todo lo posible para que ella no se sintiera sola. Más tarde, mientras Rui preparaba la cena, el padre de Natsuo regresó y preguntó qué había en el menú. Ella le dijo que era cerdo frito con jengibre y él señaló que era el plato favorito de Natsuo, pero Rui dijo que era una lástima que Natsuo no lo probara. Él le dijo que iba a ver a Fu Miya, lo cual era mentira porque el simple estaba en el apartamento de Hina, tocando el timbre. Cuando ella no respondió, usó su llave para entrar y la encontró durmiendo en el dormitorio. Como un asqueroso, se sentó allí mirándola dormir hasta que Hina despertó. Él le dijo que había venido preparado para afrontar cualquier cosa con ella y se inclinó para besarla. El beso duró unos momentos hasta que Natsuo se apartó para decir que se alegraba de poder besarla correctamente. Su primer beso había sido para demostrar un punto, por lo que Hina lo apartó diciendo que quería rectificarlo y lo rectificó. Sintiéndose animado, Natsuo deslizó su mano debajo de su camisa y le preguntó si estaba bien llegar hasta el final. Esa pregunta pareció hacer que Hina volviera a sus sentidos, así que se sentó y le dijo que no tenían que apresurar las cosas. Algún tiempo después, las clases se reanudaron para el nuevo semestre, y cuando Natsuo y Rui entraron, discutieron sus historias para la publicación del club. De repente, Alex, emocionado, saltó sobre Natsuo y comenzó a hablar de que el semestre iba a ser fantástico porque Natsuo estaba allí. Sin embargo, cuando Natsuo le presentó formalmente a Rui, olvidó cómo hablar japonés y comenzó a actuar tímido y nervioso. Afortunadamente recuperó el sentido y le dijo que estaba feliz de conocerla. Cuando los tres comenzaron a caminar nuevamente, Alex preguntó qué habían estado discutiendo antes de interrumpirlos. Natsuo explicó que se trataba del proyecto del club de literatura, y el chico dijo emocionado que quería participar, tomándolos por sorpresa. Natsuo le dijo a Alex que no tenía ningún libro ilustrado disponible, pero el niño aún así insistió en unirse al club, así que lo llevó a Corea. Al asesor del club no le importó, ya que ya habían dejado que un cabeza hueca como Momo se uniera al club, y porque tener más miembros significaba que recibirían un presupuesto del club. Más tarde, mientras Natsuo y Kazuyuki caminaban hacia clase, Natsuo le habló de Alex. Dijo que el tipo era bueno, a pesar de que era un idiota odiosamente ruidoso, y Kazuyuki dijo que no podía esperar para conocerlo. En ese momento vieron que Hina se acercaba, por lo que Kazuyuki fue a coquetear con ella y, como de costumbre, lo rechazaron. Yuuya también estaba allí, pero cuando Natsuo se unió a ellos, Hina ni siquiera reconoció su presencia, lo que lo entristeció. Más tarde la esperó afuera del baño y le preguntó si realmente estaba lista para estar con él. Al darse cuenta de que estaba aprovechando sus inseguridades, Hina lo llevó a un área más privada y le explicó que solo estaba siendo cautelosa, nada más. De repente, ella lo derribó porque el subdirector se estaba moviendo. Natsuo luego le rogó que no volviera a ignorarlo porque eso dolía más que nada, por lo que Hina lo besó como una forma de prometerlo. Semanas después, la escuela celebró su festival cultural y los miembros del club de literatura se disfrazaron de sirvientas para vender sus publicaciones. Al pobre Alex también le pusieron un vestido, así que toda la atención estaba puesta en él. La semana después del festival, Natsuo se sentó en la sala del club discutiendo la publicación con Mayu y Rui. Sin embargo, la conversación giró hacia Kiriya, quien había estado ausente durante 3 días debido a una enfermedad. Natsuo luego sugirió que visitaran a Kiriya después de la escuela. Cuando el trío llegó al edificio de apartamentos de Kiriya, Natsuo quedó atónito por lo elegante que era y se dio cuenta de que Kiriya probablemente era inmensamente rico. Una mujer desconocida los dejó entrar al departamento de Kiriya y mientras especulaban quién era ella, Kiriya salió de su habitación. Parecía agotado, pero le dijo a la mujer que había terminado su trabajo y ella se fue poco después. Luego Kiriya se sentó con Natsuo y las chicas y Miyu le preguntó si se había recuperado por completo de su enfermedad. Kiriya les agradeció por visitarlo, pero dijo que su enfermedad se debía únicamente a la falta de sueño. Había estado trabajando para cumplir con su plazo y ahora que había terminado, finalmente podía vivir adecuadamente. Natsuo preguntó tontamente si la fecha límite era para la escuela, por lo que Kiriya tuvo que decírselo.
Al revelar que era un escritor publicado, la sorpresa de Natsuo lo mantuvo congelado, pero cuando supo que Kiria era en realidad una de sus autoras favoritas, se movió para agarrar la mano del hombre. Rui tuvo que tirar de él hacia atrás para salvar a Kiria de sus patas sudorosas, pero Kiria dijo que no le importaba tener un fanboy. Mientras conversaban más, Kiria preguntó al grupo si estarían interesados en presentar sus proyectos individuales para un premio. Su agencia estaba organizando un concurso para nuevos escritores, y él creía que sus trabajos eran dignos de reconocimiento. Ganar el premio también tuvo sus ventajas, y al escuchar esto, Natsuo inmediatamente declaró su intención. Al día siguiente, cuando Natsuo y Rui llegaron a la escuela, se encontraron con Meiyu, y Natsuo inmediatamente comenzó a charlar con ella. Rui lo siguió silenciosamente como una tercera rueda no deseada, y aunque se sentía celosa, no dijo nada. Mientras subían las escaleras, Natsuo comenzó a burlarse de Miyu por estar enamorada de Kiriya, pero la chica lo negó y le dio un codazo para que se detuviera. Desafortunadamente, usó demasiada fuerza, por lo que Natsuo perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Hina corrió a casa cuando se enteró del accidente, pero Natsuo le dijo que estaba bien, ya que solo se había fracturado la pierna. Mientras ella se preocupaba por él, Rui se fue a preparar la cena, dándoles a los tortolitos un tiempo a solas. Natsuo dijo que no le gustaba la idea de no poder visitarla por un tiempo, pero Hina le dijo que su recuperación era lo más importante. Más tarde, cuando Rui le sirvió la cena a Natsuo, ella admitió que estaba feliz de que se hubiera roto la pierna, porque ahora no pasaría todo su tiempo en casa de Fumeya. Luego lo besó y, aunque Natsuo fue tomado por sorpresa, ni siquiera intentó alejarla. Cuando Rui se alejó, ella prometió cuidarlo hasta que mejorara, y Natsuo se preguntó si era el tipo de cuidado horizontal. Al día siguiente en la escuela, todos se reunieron alrededor de la clase de Natsuo porque Miu se arrastraba ante él y no se levantaba. Ella le dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para compensar su casi muerte, por lo que sus amigos idiotas le aconsejaron que aceptara el trato, pero él se negó. Más tarde, en casa, Rui insistió en ayudar a Natsuo a bañarse, por lo que le pidió que apagara las luces. Cuando comenzó a lavarlo, accidentalmente le giró la perilla y Natsuo gritó como un espíritu vengativo. Ni siquiera quiso hablar con ella después de vestirse, y Rui se sintió mal, así que cuando pasó por el bar de Masaki al día siguiente se lo contó. Masaki se rió y dijo que no culparía a Natsuo si le daba el trato silencioso, pero también le aseguró que Natsuo lo superaría. Cuando Fumei salió de atrás, Rui le dijo que no se sintiera solo ahora que Natsuo no vendría a verlo regularmente. Fumiya le preguntó de qué estaba hablando y reveló que no había visto ni hablado con Natsuo durante un tiempo, lo que hizo que Rui sospechara mucho. Entonces, cuando llegó a casa más tarde, le preguntó a Natsuo a dónde había ido desde que Fumiya lo había negado, y Natsuo entró en pánico. Sin embargo, lo ocultó, diciendo que había ido a ver a Momo, y no se lo dijo porque sabía que ella se pondría de mal humor. En la cola, Rui hizo un puchero y le dijo que no le gustaba que le mintieran, aunque la mentira era inofensiva. Natsuo se disculpó y ella inmediatamente lo perdonó, pero dijo que tenía que traerla la próxima vez que lo invitaran. Más tarde, Natsuo habló con Fumei por teléfono y el chico le dijo que lo incluyera en sus planes la próxima vez que quisiera mentir. Natsuo se disculpó y explicó que lo había hecho sin pensar, lo cual Fumei entendió. Sin embargo, lo que no entendía era cuánto tiempo Natsuo seguiría andando a escondidas con Hina. Cuando trató de aconsejarlo, Natsuo lo hizo callar, diciéndole que todo iba a estar bien. Al día siguiente, Natsuo se sentó en la sala del club, mirando la foto de Hina, hasta que llegó Rui. Se sorprendió de que hubiera llegado temprano y, mientras conversaban, él le dijo que iba a ver a Fu Umiya después de la escuela. Rui preguntó si eso era otra mentira, y él juró que no lo era. Dijo que solo quería acercarse y disculparse con Fu Umiya por mentir con su nombre, por lo que Rui dio marcha atrás. Más tarde esa noche, Natsu se disculpó con Hina con un beso muy esperado porque había extrañado estar con ella. Cuando ella le preguntó cómo lo había afrontado, él se sintió culpable y le preguntó si ella lo habría ayudado a bañarse si todavía hubiera vivido en casa. Hina de repente se volvió tímida, pero le dijo que lo habría ayudado. Al escuchar esto, él insistió en tomar un baño en su casa, y como ella no podía rechazarlo, Hina estuvo de acuerdo. Sin embargo, nunca llegaron al baño y justo cuando empezaban a besarse sonó el timbre. Hina luego se levantó para responder, solo para sorprenderse al encontrar a Rui parado afuera de la puerta, pero Rui no habló. Entró silenciosamente a la casa y cuando vio a Natsuo, las lágrimas inundaron sus ojos y salió corriendo. Más tarde, Natsuo encontró a Rui y la chica lo abofeteó tan pronto como se acercó.
Después de que ella se calmó, él le preguntó cómo había sabido dónde encontrarlo. Rui explicó que había ido a casa de Fumiya, pero Fumiya dijo que ya se había ido. Así que regresó a casa y, al no verlo, intentó llamarlo, pero él no contestó. Como último recurso, entró en su habitación en busca de pistas y encontró su novela, que leyó por curiosidad. La trama le sonaba muy familiar, pero no quería creerla hasta que fue a casa de Hina. Incluso ahora, ella todavía lo negaba, así que le pidió a Natsuo que le dijera la verdad. Natsuo admitió que había estado enamorado de Hina durante mucho tiempo. Rui le preguntó a Natsuo si era consciente de sus sentimientos y él reveló que ella le correspondía. Impactante, Rui. Entonces ella le preguntó qué planeaba hacer en el futuro y él admitió que quería permanecer con Hina hasta que fueran viejos y canosos. Esas palabras cortaron a Rui más profundamente que un cuchillo, así que, como haría cualquier amante autosaboteadora, besó a Natsuo. Sorprendido, él le preguntó por qué había hecho eso y ella dijo que le daría su beso de despedida. Sin embargo, esa noche se sentó en la bañera llorando a lástima. Al día siguiente, camino a la escuela, Rui le informó a Natsuo que iba a aprender a odiarlo, porque esa era la única manera de proteger su estúpido corazón. Ella prometió seguir con la farsa frente a sus padres, para que no sospecharan que algo andaba mal. Más tarde, en la escuela, su maestra les informó que se acercaba el viaje escolar anual y, mientras todos celebraban, Natsuo parecía deprimido. Cuando se encontró con Hina más tarde, ella le preguntó por Rui porque la chica no había leído sus mensajes. Natsuo explicó que Rui no estaba contento con ellos porque le contó todo. También mencionó su promesa de odiarlo y le preguntó a Hina si rompería con él para hacer feliz a Rui. Hina respondió estrechando su mano con fuerza, asegurándole en silencio que eran un equipo. Después de dejar a Natsuo, se topó con Rui en el pasillo, pero la chica ni siquiera le dedicó una mirada, lo que la hirió profundamente. Días después, los miembros del club de literatura, excepto Rui, felicitaron a Natsuo por haberle quitado el yeso. Cuando comenzaron a hablar sobre el viaje escolar y lo que querían hacer, Kiria entró y anunció que tenía los resultados del concurso de premios. Los anuncios oficiales se harían más adelante, pero quería que supieran que uno de ellos fue seleccionado para recibir el premio. Sorprendentemente, esa persona era Rui y Natsuo no pudo evitar sentir una punzada de celos porque pensó que ganaría. Más tarde, mientras caminaba a casa, conoció a Miu, quien lo invitó a conversar mientras tomaban unas copas, y ella admitió que estaba triste por no haber recibido el premio. Dijo que sabía que Natsuo también estaba deprimido por eso y que se había estado preguntando si todo su talento estaba en su cabeza. Sin embargo, no era la primera vez que perdía un premio de escritura y aprendió a consolarse creyendo que llegaría su momento. Sabía que tenía el talento y estaba dispuesta a esforzarse para ganar reconocimiento algún día. Las palabras de Miyu parecieron ser una fuente de motivación para Natsuo porque regresó a la escuela para tomar una de las novelas de Kiria. Luego fue a ver al hombre personalmente y le pidió ser su aprendiz. Kiria le dijo que se perdiera y estaba a punto de cerrar la puerta, pero Natsuo metió el pie en la puerta y le suplicó a Kiria que no lo abandonara. Al ver su desesperación, Kiria lo dejó entrar y escuchó su discurso, que fue bastante conmovedor. Kiria preguntó si la inesperada victoria de Rui lo había inquietado y Natsuo admitió que sí. Ante esto, Kiria reveló que Rui había pasado por allí antes para decirle que no quería el premio. Ella no le ofreció una razón y él no era lo suficientemente entrometido como para entrometerse, pero estaba empezando a tener una idea clara. Luego se levantó y se dirigió a una de las estanterías. Y mientras lo hojeaba, le dijo a Matsuo que no estaba preparado para ser novelista. No porque careciera de talento, sino porque su fuerza motriz era cuestionable. Le aconsejó que tomara asiento y analizara sus pensamientos antes de tomar otra decisión sobre su futura carrera. Más tarde, cuando Natsuo regresó a casa, Rui lo recibió sorprendentemente, por lo que aprovechó para felicitarla por ganar el premio. Ella admitió sentirse como un fraude, pero Natsuo le dijo que lo aceptara ya que se lo había ganado con su arduo trabajo. Luego fue a su habitación y decidió actuar en conjunto y demostrarle a Kiria que valía la pena ser mentor. En los días siguientes, Natsuo trabajó en otra historia, asegurándose de realizar la investigación adecuada y, cuando terminó, le envió el borrador a Kiria. Le dijo al maestro que escribiría una historia diferente cada semana hasta que fuera lo suficientemente bueno para convertirse en su aprendiz, y Kiria le deseó suerte. Unos días después, Natsuo y sus compañeros de clase se fueron de viaje escolar, pero Rui todavía no hablaba con Natsuo. Su primer día estuvo lleno de turismo y durante la cena, Natsuo fue besado por un Alex muy ebrio.
Al parecer, el chico había preparado su propia mezcla y estaba tan ebrio que también besó a una de sus profesoras. Al día siguiente fueron a la playa y, por primera vez en semanas, Rui llamó a Hina aparte para hablar con ella. Hina estaba emocionada y le dijo que lamentaba haberle robado al chico que le gustaba, pero que lo compensaría rompiendo con él. Rui le dijo que no fuera estúpida y le señaló que incluso si rompía con Natsuo, sus sentimientos por él seguirían siendo los mismos. Hina sabía que esto era verdad. Entonces le preguntó a Rui qué tenía que hacer para ganarse su perdón, y Rui admitió que ya lo había superado, lo que hizo a Hina muy feliz. En su último día en la isla, Hina le envió un mensaje de texto a Natsuo para que fuera a su habitación durante el espectáculo de fuegos artificiales, por lo que se escabulló cuando nadie estaba mirando. Después de que ella lo dejó entrar, se abrazaron y ambos dijeron que tenían algo que discutir. Hina quería romper, mientras que Natsuo quería llevar las cosas al siguiente nivel, por lo que no estaba contento con su decisión. Hina afirmó que era lo correcto y cuando comenzó a jugar la carta de adulto nuevamente, él le dijo que fuera real. Él le aseguró que sabía lo que estaba haciendo y, para demostrarlo, le dio el anillo que había comprado antes, diciendo que esperaba casarse con ella algún día. En ese momento comenzó la exhibición, y mientras los tortolitos observaban desde la ventana, Natsuo prometió comprarle a Hina un anillo de diamantes real en el futuro. Cuando la llamó por su nombre, Hina comenzó a llorar, y pronto el momento se tornó apasionante por unas horas. Cuando terminaron, comenzaron a hablar en la almohada y Natsuo le preguntó a Hina cuándo había empezado a gustarle. Ella admitió que los sentimientos siempre habían estado ahí, pero no los reconoció hasta que lo vio besando a Rui. Esto lo llevó a preguntar por Shu, ya que la había visto tocar una melodía para el chico. Hina inmediatamente se avergonzó y dijo que solo lo había hecho porque estaba tratando de convencerse a sí misma de que no le agradaba Natsuo. Cuando intentó levantarse de la cama, Natsuo la abrazó y le dijo que le gustaba ver su lado vulnerable. Luego le pidió que le dijera si alguna vez se enamoraba de otra persona, y Natsuo juró que eso nunca sucedería. Algún tiempo después de regresar del viaje, el director llamó a Hina y le mostró una foto de ella y Natsuo besándose. Al parecer, el camarógrafo los había fotografiado a través de su ventana, y uno de los profesores lo había visto cuando llegaron las fotos. Hina preguntó cuántas personas sabían sobre la foto, y el director dijo que solo estaban ellos 3 en esa habitación, por lo que le rogó que siguiera así. Ella dijo que aceptaría cualquier castigo que él quisiera, siempre y cuando no involucrara a Natsuo, quien, según ella, era inocente. Avance rápido hasta el último día del semestre, cuando los estudiantes se reunieron en el gimnasio para la ceremonia de clausura. Como todos los demás, Natsuo estaba entusiasmado con las vacaciones porque quería pasar tiempo con Hina. Desafortunadamente, esa emoción se convirtió en conmoción y luego en incredulidad, cuando Hina subió al podio y reveló que sería transferida. Agradeció a los estudiantes y profesores por todo lo que habían hecho por ella y les deseó lo mejor. Después de la ceremonia, los estudiantes regresaron a sus clases, pero Rui detuvo a Natsuo en el pasillo para preguntarle si sabía algo sobre la transferencia de Hina. Natsuo dijo que se enteró al mismo tiempo que ella y que buscaría a Hina para exigirle una explicación. Intentó llamarla, pero su línea no se conectaba, así que fue a la sala de profesores, pero lo rechazaron. Sin que él lo supiera, Hina estaba en la azotea, y cuando Kiria la encontró, le agradeció por ayudarla. Dijo que no la iba a juzgar porque el destino ya le había tendido una mano cruel. Starting with Shu. Hina bromeó diciendo que si hubiera hablado con él primero, las cosas no habrían sido así, pero sabía que se estaba mintiendo a sí misma y sus lágrimas eran prueba de ello. Más tarde, Natsuo corrió al apartamento de Hina, pero se decepcionó cuando entró y lo encontró vacío. Lo único que quedó fue una carta dirigida a él, y cuando la leyó, su corazón se hizo añicos aún más. Hina dijo que solicitó la transferencia para protegerlo después de que la escuela descubrió su relación. Ella se lo había ocultado porque, conociéndolo, él lo habría dejado todo y la habría elegido a ella, lo cual habría sido malo. Ella creía que su decisión de irse era la mejor y lo instó a seguir trabajando para lograr su sueño de convertirse en novelista. Finalmente, le pidió que no la buscara y le pidió disculpas por irse sin hablar con él, a pesar de que él pasó los últimos 3 meses haciéndola feliz. Después de leer esa carta, Natsu fue a un parque cercano a gritar porque era la única forma en que podía expresar su tristeza. Una semana después, Rui fue al bar y Masaki le preguntó si había tenido noticias de su hermana. Rui dijo que había llamado a su madre una vez y luego había silenciado la radio. En cuanto a Natsuo, lo encontró en el departamento vacío de Hina y cuando finalmente regresó a casa se encerró en su habitación.
Al escuchar esto, Fumio fue a visitar a Natsuo después del trabajo, pero el chico lo ignoró. Molesto, lo arrojó fuera de la cama y le dijo todo lo que sintió que Natsuo necesitaba escuchar. Finalmente Natsuo comenzó a llorar y a repetir el nombre de Hina como una oración, mientras Rui estaba afuera de la puerta, también derramando lágrimas. Al día siguiente, Natsuo fue a ver a Kiryu y le pidió permiso para escribir una historia larga en lugar de las cortas que había prometido. Dijo que era la única manera de seguir adelante, y Kiryu dijo que dependía de él. Luego Natsuo regresó a casa y comenzó a trabajar en el guión. Rui fue a traerle a Natsuo un poco de chocolate caliente, solo para descubrir que no había tocado su cena. Entonces, al día siguiente, Rui fue a hablar con Masaki y Fumiya nuevamente. Después de evaluar la situación, Masaki decidió encontrarse con Natsuo en un baño público. Natsuo se sorprendió al ver el tatuaje del dragón de Masaki, por lo que el hombre decidió contarle sobre su linaje yakuza. Su padre era el jefe yakuza y esperaba que él asumiera el mando, pero Masaki se cansó de esa vida y decidió dejar a la familia. Cuando se enteró de que su padre había muerto, no fue al funeral porque sintió que le avergonzaba y desde entonces se había arrepentido. Como consejo, le dijo a Natsuo que cuando la vida lo derribara, debía levantarse y seguir viviendo. Esa noche, cuando Rui le trajo a Natsuo algunos bocadillos nocturnos, él se los comió y le dio las gracias. Luego volvió a escribir y, en los días siguientes, puso su corazón en su manuscrito. Sin embargo, Rui confirmó a sus padres que estaba mucho mejor que cuando comenzaron las vacaciones. El día que finalmente terminó la historia, Rui bajó las escaleras y se sorprendió al encontrarlo sentado en la sala. Mientras hablaban, sus padres bajaron y se alegraron de ver que Natsuo había terminado de interpretar a Batman, desterrado a la Baticueva. Más tarde, Natsuo y Rui fueron al santuario para ofrecer oraciones de Año Nuevo y se encontraron con sus amigos. Natsuo se enteró de que Rui les había informado sobre su exilio autoimpuesto, por lo que se alegraron de ver que estaba fuera de casa. Cuando Alex notó el sobre en su mano, Natsuo dijo que quería dárselo a Kiriya para que lo viera, por lo que Momo sugirió que fueran allí. Kiriya no estaba contento con la visita inesperada, pero aceptó el manuscrito y quedó impresionado cuando lo leyó. Pronto se reanudaron las clases y un fin de semana cualquiera, Natsuo fue a ver a Kiriya, como el hombre le había dicho. A su llegada, Kiriya le presentó a un hombre alegre llamado Tsutaya. Luego, los dos lo llevaron a una ceremonia de premios literarios, donde Kiriya reveló que había presentado el borrador de Natsuo y que había ganado el primer premio en su división. Antes de que Natsuo pudiera procesar algo, lo empujaron al escenario para dar un discurso. So he tapped into his inner Erwin Smith and delivered a heartwarming speech, earning himself a well-deserved round of applause. Después de eso, Kiraya y Tsuteya le entregaron el premio y lo felicitaron personalmente, quienes dijeron que esperan con ansias el próximo trabajo de Natsuo. Cuando Natsuo regresó a casa, encontró a Hina parada en la sala y se apresuró a abrazarla. Él le dijo que se moría por verla y le agradeció por regresar. Sin embargo, cuando la miró a los ojos, se dio cuenta de que no era Hina, sino Rui, quien llevaba una peluca. La chica avergonzada corrió a su habitación para esconderse, así que él la siguió. Explicó que Momo le había dado la peluca para ver cómo se vería con el pelo largo y que Natsuo no podía enojarse con ella. En cambio, él le habló de su premio y del dinero del premio, por lo que ella lo felicitó. Finalmente, la conversación volvió a lo que sucedió en la sala de estar, y Rui admitió que sintió celos cuando él la abrazó con fuerza, porque podía sentir cuánto amaba realmente a Hina, y ella también deseaba eso. De repente, ella le preguntó si se había acostado con Hina, y cuando Natsuo dijo que sí, ella le dijo que quería intentarlo de nuevo. Él trató de señalar lo absurdo que era eso, pero luego ella lo empujó sobre la cama y lo besó. Cuando se alejó, le dijo que había terminado de contenerse por culpa de Hina, por lo que Matsuo solo la miró fijamente. ¿Hina regresará alguna vez o Matsuo decidirá darle una oportunidad a Rui? Si disfrutaste este video, deja un comentario a continuación y mira el siguiente video.